La Oxy incumplió la ley ecuatoriana, incumplió su contrato, pero otorga indemnización del 100%. Esto es un completo abuso. ¿Por qué? Porque la sanción es desproporcionada con respecto a la pena. La Oxy y los inversionistas sabían cuál era la ley ecuatoriana. Imagínense ustedes en Ecuador, en Estados Unidos, que yo cometo una infracción y reclame, no, es que la pena es desproporcionada para la infracción. No reclame, te vas preso y no reclama a nadie. No, acá pues nos pueden juzgar nuestra ley y pese a reconocer que Oxy incumplió la ley y el contrato de participación, le otorga el 100% de indemnización. Y esa indemnización son 1.770 millones de dólares. ¿Saben lo que es eso, no? Eso es todo el presupuesto de educación de un año del pueblo ecuatoriano. Y aceptó como único descuento el argumento del Ecuador sobre la culpa compartida en un porcentaje del 25%. Sigamos. Lo interesante, desechó los argumentos de Ecuador en cuanto a descuentos por la aplicación de la ley 42, eso es pago de impuestos. Algo grave, ¿eh? Parte de la inversión se cedió. Estaba vendida a una tercera compañía que no está protegida por el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones. 40% la había vendido la Oxy, una empresa china, y también nos obliga a indemnizar a esa empresa china que no está cubierta por el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones. Tampoco aceptó descuentos por el IVA. Sigamos. Lo interesante es que no fue decisión unánime, hubo un juego honesto. Fue 2-1. Y esto nos da muchos argumentos para declarar la nulidad del laudo. Y un juego honesto dice, ¿saben qué? Estamos haciendo malas cosas, ¿ya? Hubo una enérgica, categórica opinión disidente de la profesora Brigitte Stern de nacionalidad francesa, uno de los árbitros, que dice, el porcentaje a aplicarse en la culpa compartida debió ser el 50%. Debió otorgarse hoy solo el 60% del valor de la indemnización, porque 40% está en manos chinas, de una empresa china que no está cubierta por el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones. Y también dice categóricamente esta jueza que la ley 42 no viola el contrato de participación y por tanto debió aplicarse los descuentos al calcular los daños a favor de la compañía. Con esto se reduce sustancialmente lo que tendríamos que pagarle a Oxy. Entonces, un nuevo abuso contra el país, prohibido olvidar, culpa de los gobiernos entreguistas que nos repletaron de estos, ¿cómo se llaman? Tratados de protección recíproca de inversiones. ¿Qué recíproca? Solo son obligaciones para nuestro país. Estados Unidos jamás aceptaría un laudo así. Jamás aceptaría que un tribunal extranjero le diga su ley es muy fuerte, así que tienen que devolver plata. Jamás. De hecho, hemos hecho una consulta a la Corte Suprema de Estados Unidos diciendo, ¿ustedes aceptarían eso? No hemos obtenido respuesta. Y ese es otro de los argumentos para declarar la nulidad, porque claramente se demuestra que no hay obligaciones simétricas en el Tratado de Protección Recíproca. Que seguiremos luchando, compañeros. Ya estamos preparando, ¿cómo se llama? La apelación, la nulidad del laudo. Es bastante importante que haya habido una opinión disidente tan contundente, que le da razón en muchos aspectos al Ecuador. Es un punto muy favorable para el país. Fue una decisión dividida 2-1, pero Ecuador nuevamente víctima, objeto de la prepotencia internacional, de la supremacía del capital, de los abusos y de las terribles decisiones, del terrible entreguismo que vivimos con los gobiernos neoliberales, Sisto, Bucarán, Alarcón, Gustavo Noboa, Mahaguat, Lucio Gutiérrez, etcétera. Aquí están las consecuencias. Son ellos los que firmaron estos tratados de protección recíproca, que nuestra nueva constitución los declara inconstitucionales, compañeros, porque es entregar la soberanía del país. Primero tendrán que decir nuestras cortes cualquier problema con inversionistas extranjeros y no ir a estos tribunales que siempre fallan a favor del capital y de las empresas. Pero prohibido olvidar, pero seguiremos luchando. Es una mala noticia, muy mala noticia. Este es nuestro presupuesto de salud por un año. Sacrificar la educación del pueblo ecuatoriano durante un año para pagarle a una petrolera que claramente incumplió la ley. Pero viene un tribunal y dice, sí, incumplió la ley, pero la pena es muy grande, pese a que ellos conocían la ley. Y nos obligan a indemnizar hasta una compañía china a la cual le vendieron 40% de las acciones, que no está cubierta por el tratado. Gracias a Dios la opinión disidente resalta muy claramente esas barbaridades cometidas en el laudo, así que eso nos da mucha expectativa, mucha esperanza sobre la lucha a venir, que va a ser cuesta arriba, durísima, pero seguiremos luchando para proteger los intereses del país. Pero prohibido olvidar quiénes son los que pusieron en riesgo esos intereses,
todos los que firmaron a diestra y siniestra con un entreguismo sin nombre estos tratados de protección recíproca de inversiones. Y vamos al siguiente segmento de nuestro informe semanal. La libertad de expresión ya es de todos, no solo de unos cuantos negocios, de todos, de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos de este país, no solo de los negocios dedicados a la información. Adelante con la libertad de expresión, ya es de todos.